Buenas tardes. Este día le corresponde al subgrupo número 2 hablar acerca de lo que es la temática de insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda. Para ello se nos presenta lo que es un pequeño caso clínico en el cual se nos refiere a una mujer de 60 años con historia de 6 meses de edema vespertino en miembros inferiores. Al igual refiere lo que es disnea de esfuerzo y también dificultad para dormir, aumento del perímetro abdominal que la hace lucir como embarazada, y esto ha sucedido desde hace un mes. Al momento de la anamnesis y la recolección de antecedentes relevantes no se encuentran, ya que según ella no conoce si padece enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, por lo cual se le realiza lo que es un examen físico en el cual se encuentra lo que es una presión arterial de 165 sobre 110 miligramos de mercurio. También al tomar en cuenta lo que es el peso y la talla, se clasifica un IMC de 35, por lo cual se clasifica como obesidad tipo 2. Al examen físico también en los pulmones se percute lo que es matidez y se ausculta disminución de ruidos en las bases pulmonares. En el abdomen se palpa hepatomegalia, esplenomegalia, se observa citis y también el signo de cabeza de medusa. En miembros inferiores se observa lo que es edema con fovea hasta las rodillas, y también se le realizan lo que son estudios de imagen, donde se muestra lo que es una cardiomegalia de grado 3, y también se le realizan lo que son exámenes de laboratorio, donde la creatinina está a 3 miligramos sobre decilitro, el colesterol a 450 miligramos sobre decilitro y los triglicéridos a 380 miligramos sobre decilitro. Como podemos observar, la paciente, ella no sabía que padecía lo que son enfermedades crónicas, pero al momento de examinarla podemos observar de que ella padece lo que es hipertensión arterial, además de que posee lo que son dislipidemias, como es el caso de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que vendría siendo la temática. Para ello tenemos que tomar en cuenta que la insuficiencia cardíaca no es una condición que se produce de golpe, sino que viene precedida por cambios estructurales y funcionales que se dan a raíz de otras enfermedades crónicas, como lo es el caso de la hipertensión arterial y también las dislipidemias, que juegan lo que es un papel muy importante en lo que es la fisiopatología de lo que vendría siendo la insuficiencia cardíaca. En el caso de la hipertensión arterial, lo que se produce es una sobrecarga por presión, o sea que el corazón tiene que bombear sangre contra presiones más elevadas. Entonces eso hace de que se aumente lo que es el trabajo cardíaco. Cabe recalcar que durante estas etapas iniciales, cuando aumenta el trabajo cardíaco, el corazón se adapta a ello, pero llega un momento en el cual el corazón ya no es capaz de adaptarse, entonces eso conlleva lo que vendrían siendo cambios, como por ejemplo aumento en la presión de la pared ventricular, también distensión celular, y al final eso lleva a lo que es una hipertrofia, sobre todo lo que es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, o sea, el cual se vuelve rígido y ya no es capaz de bombear lo que es la sangre hacia los tejidos periféricos. Entonces, al final eso lo que va a generar es una disfunción cardíaca. También tenemos que hablar de lo que es las dislipidemias, que como sabemos estas hacen más susceptibles a las personas a desarrollar lo que vendrían siendo las placas de ateroma. Estas placas de ateroma, que una de las localizaciones más frecuentes es en los vasos epicárdicos, o sea, a nivel de las arterias coronarias. Entonces estas crecen por varios años, causando lo que vendrían siendo, cuando ya hay una estenosis crítica, una reducción del flujo sanguíneo. Eso lleva a lo que es una isquemia, porque sobre todo a nivel del corazón, ya que el corazón es dependiente en tanto de oxígeno y de los nutrientes. Entonces ahí es cuando ya se produce lo que es el infarto de miocardio, que también lleva a lo que es una disfunción cardíaca. Cuando hablamos de disfunción cardíaca nos referimos a cuando el corazón pierde lo que es esa capacidad de bomba, o sea, el corazón ya no es capaz de bombear lo que es la sangre. Entonces, esta disfunción cardíaca es lo que lleva a la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, que se define básicamente como un trastorno en el cual el corazón no es capaz de bombear la sangre hacia los tejidos periféricos para satisfacer tanto sus necesidades metabólicas como sus necesidades energéticas. Entonces, a raíz de esto se vienen presentando lo que son las complicaciones de la insuficiencia cardíaca, de lo que vamos a hablar ahorita, que es la fisiopatología de las complicaciones. En primer lugar, tenemos lo que es el edema de pulmón y de miembros inferiores. Como ya mencionamos, el corazón pierde su capacidad de bomba. Entonces, no es capaz de bombear la sangre tanto en dirección anterógrada, o sea, hacia los tejidos periféricos,
Entonces, la sangre se empieza a acumular en el corazón, principalmente en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, pues como no es capaz de bombear la sangre, entonces la sangre se acumula. Entonces puede haber lo que es una regurgitación de sangre hacia la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, que tampoco está desempeñando lo que son sus funciones normales, entonces va a permitir la regurgitación de sangre hacia las venas pulmonares. Las venas pulmonares que llevan lo que es este líquido hacia los pulmones. Entonces, ahí aumenta lo que es la presión intravascular. Entonces, ese aumento en la presión intravascular también genera lo que es un aumento en la presión hidrostática capilar. Entonces, eso es lo que permite la salida del plasma de las venas pulmonares hacia el líquido intersticial y posteriormente a lo que vendrían siendo los alvéolos, dificultando lo que es el intercambio gaseoso. Entonces, así es como se produce lo que es el edema de pulmón. Entonces, aquí este edema de pulmón es el que nos lleva a lo que vendría siendo a la manifestación de lo que vendrían siendo las diferentes sintomatología, como lo es la disnea. Cabe recalcar que esta disnea al principio suele ser una disnea de esfuerzo, pero luego va progresando. Luego pasa a ser una disnea en reposo y luego pasa a ser lo que es una disnea paroxística nocturna. O sea, la persona se levanta en la noche sintiendo que se está ahogando, que es justo lo que le pasaba a lo que es la paciente del caso clínico. También tenemos lo que es la ortopnea y también debido a este edema pulmonar es que se ocultan estertores durante el examen físico. Ahora vamos a hablar de otra de las complicaciones frecuentes de la insuficiencia cardíaca, que es el daño renal. Como sabemos, el riñón ocupa alrededor del 20 al 25% del total del gasto cardíaco. Entonces, cuando hay una disminución de la perfusión, obviamente el riñón, que se encarga de la filtración glomerular, que es una función muy importante para nuestro organismo, entonces busca aumentar lo que vendría siendo su perfusión. Entonces, esto lo hace mediante la activación de mecanismos. Uno de ellos es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El riñón estimula la liberación de renina. Entonces, eso activa la angiotensina, que por medio de su efecto vasoconstrictor, y la aldosterona, por medio de su acción a nivel de los túbulos renales, reabsorbiendo lo que vendría siendo sodio y agua. Entonces buscan aumentar lo que es la presión arterial y así aumentar lo que es su perfusión. Pero en este caso este mecanismo se vuelve como no eficaz, ya que al final a lo único que contribuye es al aumento de la congestión venosa sistémica, al aumento de la congestión venosa sistémica, y pues eso contribuye a lo que es el aumento o el edema de los miembros inferiores. Ahora también vamos a hablar de otra de las complicaciones de la insuficiencia cardíaca, que es la hepatoesplenomegalia. Esta hepatoesplenomegalia se produce sobre todo cuando hay una sobrecarga de líquido a nivel de las cámaras derechas. Por ejemplo, cuando ya el líquido regurgita o hay un flujo retrógrado desde el pulmón por medio de las arterias pulmonares hacia el ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho, que también no está funcionando correctamente, se va a empezar a acumular de líquido, va a permitir el paso de sangre hacia la aurícula derecha pasa hacia las venas cavas. Entonces, a partir de las venas cavas, se da lo que es un aumento en la presión venosa sistémica. Este aumento en la presión venosa sistémica también alcanza lo que son las venas centrales del hígado. Entonces, aquí lo que se ocurre es que hay una congestión pasiva alrededor de lo que vendrían siendo estas venas centrales. Y esta congestión es lo que genera lo que es la inflamación de lo que vendría siendo el hígado y también del vaso. Por eso se da lo que es la hepatoesplenomegalia. Al igual que esa congestión venosa sistémica también alcanza lo que es el sistema porta y provoca lo que es su dilatación. Entonces, por eso se produce lo que vendría siendo ese signo característico de cuando hay hipertensión portal, que es el signo de cabeza de medusa, que también lo presentaba lo que es la paciente del caso clínico. Algo muy importante también es que cuando hay una combinación tanto de esta congestión eh, del hígado y también hay una hipoxia, como en el caso de la insuficiencia cardíaca global, entonces va a haber lo que es un patrón característico, que es el hígado de nuez moscada, que básicamente es cuando el hígado ya sufre lo que es una necrosis y también a este se le conoce como cirrosis cardíaca.
Otro punto que vamos a tocar es la afectación del espacio pleural, pericárdico y peritoneal. Cuando hay un edema de pulmón, también puede haber lo que es una infiltración de líquido hacia el espacio pleural, al espacio pericárdico, y en el caso también puede haber lo que es una infiltración de líquido a, a, al sistema peritoneal. Entonces eso es lo que ocasiona lo que vendría siendo la ascitis, que también lo presentaba lo que es la paciente del caso clínico. Y por último vamos a hablar acerca de lo que es la cardiomegalia. Como sabemos, y ya mencioné, el corazón pues el corazón viene sufriendo lo que son diversos mecanismos para adaptarse a lo que vendría siendo el mayor trabajo que le está aportando eh, las enfermedades. Entonces, durante ese tiempo, el corazón sufre lo que vendría siendo hipertrofia. Entonces, esa hipertrofia es lo que provoca lo que es el aumento del tamaño del corazón, lo que se manifiesta en sí como una cardiomegalia.